en vez de las 29, las 31. Empezamos las primeras jornadas en el año 1984, cuando celebramos el 10º aniversario de la Asociación Aragonesa de Desalcohólicos. Entonces, el motivo de la celebración era celebrar el 10º aniversario y primeras jornadas de información. Siempre aquí, en esta tribuna, siempre, los 29 años. Digo que serían las 31 porque en el año 88 no hicimos jornadas porque celebramos el Congreso Nacional en Zaragoza. Y entonces, claro, vinieron de toda España y lo hicimos en la Universidad Laboral, ¿recordáis? Sí. Y luego otro año tampoco hicimos jornadas, que fue cuando hubo un cambio de junta de gobierno en la asociación y no nos dio tiempo de preparar jornadas. Pero así hemos estado todos los años hasta ahora. Exactamente son 40 años los que lleva la asociación funcionando. Se inauguró, se creó en octubre de 1974. Don Valero, aquí presente, con un grupo de media docena de enfermos, iniciaron la ardua tarea de formar la asociación. Continuó la asociación en el 2002, aprovechando el año que nos dio la medalla, la DGA, la medalla en mérito social. Se creyó oportuno, nos apuntó don Valero, el convertirlo en fundación. En el 2002 fue convertida en fundación al objeto de que perdurara en el tiempo. Las personas pasamos, pero la entidad sigue. La única forma de que siguiera por los tiempos era convertirlo en fundación. Si un día, que Dios no quiera, desapareciéramos todos nosotros, no queremos hacer nada, la DGA se haría cargo, el protectorado se haría cargo de la fundación y seguiría funcionando como así están los estatutos para tratar problemas de alcoholismo, que es como se ha pretendido desde el año 74 que se fundó. En todos estos años, casi 40, aquí 29, han pasado las principales personalidades por esta tribuna, personales médicos, políticos, jueces, y algunos han repetido más de un año, porque llega un momento en que ya has molestado o has invitado a todos y no hay más, no hay más. Entonces, hoy tenemos sorpresa grata porque es el primer año que viene a inaugurarlas un consejero o una consejera de la DGA. En todos estos años, como decía, hemos dado cumplida información a la sociedad del consumo no controlado de alcohol. Por la Fundación han pasado más de 5.000 familias y la mayoría pusieron en marcha su abstinencia y ahora son felices. Repetimos lo que decimos siempre, que es la única enfermedad que depende del enfermo. Es la única enfermedad que si el enfermo quiere, se cura, entre comillas. Método: dejar de beber, dejar de ingerir alcohol. Es la única. Cualquier otra enfermedad tienes que tomar fármacos, te puedes recuperar, no te puedes, 40.000 enfermedades, pero esta es la única que depende del paciente. No tendría ni que intervenir ningún médico, nadie. El paciente deja de beber y automáticamente cambia unos regímenes de vida, cambia unas actuaciones y una mentalidad, y si comprende, como muy bien nos dice siempre don Valero, si lo comprende, lo entiende, lo pone en práctica, eso es para toda la vida. Este verano, cuando nos reunimos la Junta del Patronato para comentar las jornadas, ¿y este año a quién invitamos? ¿Qué vamos a hacer este año? Don Valero, siempre recurrimos a don Valero, que es el que más gente de categoría conoce, y médicos y tal. Pues ya lo pensaremos, venga, esta semana nos la damos para pensar y la próxima semana nos reunimos y comentamos. Y nos dice, este año, me parece que se encontró por la calle al esposo de la consejera, que es muy amigo de don Valero, y se lo propuso, y parece ser que le dijo que sí, y me lo dijo, y dice, pues bien, este año vendrá la consejera de Educación. Y yo pensé, digo, la consejera de Educación para hablar de alcoholismo, digo, hombre, si fuese de salud, o tal, digo, de familia, digo, pero de educación, dice, ojo, que es consejera de Educación
pero tiene unos conocimientos, es psiquiatra, médico forense, etcétera, etcétera. Entonces ya callé la boca y digo, chapó. Entonces estuvimos con don Valero en el despacho de la consejera, en la Consejería de Educación. Nos atendió ella y su secretaria Alicia exquisitamente, nos recibió exquisitamente, nos pusimos en contacto con ella y ya se nos ofrece, sin ningún problema, contar conmigo que yo iré a dar la charla. Y el tema será la sociedad y alcohol y la evolución histórica. Le dije, digo, tenemos que traer ordenador o alguna pantalla, algún... No. Lo haremos, como vulgarmente se dice, a capela, sin ningún medio. Digo, pues estupendo. Entonces, dicho todo esto, hablaría de alcohol, pero si hablamos de alcoholismo y tal, lo hará ella mucho mejor que yo. Todo lo que diga yo, como lo que dice don Valero, como lo que dice Angelines, como lo que decimos todos que nos sentamos aquí, que somos miembros de la Fundación, nos repetimos, si son las 29 veces aquí, porque siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Si ahora recuerdo yo, la primera terapia que yo entré en el año 80 en la Fundación y la que se celebró antes de ayer, exactamente iguales. Cambian las personas, pero el método, lo que se habla, el fin de la terapia es el mismo. Entonces, como la que nos va a hablar mucho mejor que yo es la consejera, a continuación voy a presentar a la conferenciante. Tengo aquí su currículum, que me lo dio allí y me dice, te doy el currículum corto. Así fue. Hice el corto y es de más de 2 folios. Bueno, se llama Dolores Serrat Moré, títulos académicos, licenciada y doctora en Medicina y Cirugía, licenciada en Derecho, especialista en Psiquiatría, especialista en Medicina Legal y Forense. Oposiciones: Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad. Datos profesionales: médico forense en excedencia, profesora titular de Medicina Legal, Facultad de Medicina, Universidad de Zaragoza, perito médico. En la actividad pericial realiza informes en las diferentes áreas médico-legales, pero con especial dedicación a los temas relacionados con la psiquiatría forense, imputabilidad, derecho de familia, capacidad civil, testamentifacción y en temas de valoración de daño corporal. Actividad docente: medicina, medicina legal y bioética, enfermería, ética y legislación sanitaria. Derecho, medicina legal para juristas. Participación en varios máster como el de geriatría, violencia doméstica, bioética, valoración de daño corporal, etc. Imparte conferencias en materias propias de la especialidad, pero sobre todo las relacionadas con temas de derecho sanitario, bioética, psiquiatría forense y violencia doméstica y de género. Cargos: universitarios, secretaria 1992-1994, vicedecana del 95 al 97 y decana de la Facultad de Medicina de Zaragoza desde 1997 a 2003 y presidenta de la Conferencia de Decanos de Facultades de Medicina de España desde 2001 a 2004. Organización profesional: ha sido vocal de la Comisión Central de Deontología de la OMC y vicepresidenta de la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos de Zaragoza. Fundaciones: es patrona de algunas fundaciones como la de Genes y Gentes, que se dedica a temas de genética y enfermedades raras, o la Fundación Chief Care, que estudia y ayuda a los padres cuyos hijos han sido secuestrados en el extranjero hasta 2008. En la actualidad es presidenta y miembro de diversas fundaciones por razón de cargo de consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. Investigación y publicaciones: es coordinadora y autora de un libro de normativa sanitaria. Ha escrito varios capítulos de libros en temas de su especialidad y ha dedicado numerosos artículos en revistas nacionales y extranjeras. Ha dirigido más de 20 tesis doctorales, destacando entre ellas el estudio epidemiológico de las lesiones en el ejército, realizada por don Ignacio Jáuregui,
defendida en noviembre de 1990, obteniendo la calificación de apto cum laude por unanimidad y premio de la Academia Cervantes, curso 1991. Sus líneas de investigación giran en torno a temas relacionados con la psiquiatría forense y con la aplicación del análisis de imagen a la medicina legal. Otros méritos: miembro de distintas sociedades científicas relacionadas con la medicina legal y forense, miembro del comité de redacción de distintas publicaciones vinculadas con la especialidad de medicina legal. Distinciones: ha recibido algunos reconocimientos y distinciones, pero queremos destacar dos. Distinción del Hospital Militar de Zaragoza, Premio General Subinspector Médico don José Salarrullana Alabar, junio 2001. Dama Cadete Honorífica, Academia General Militar de Zaragoza, febrero 2002. Actividad política: concejal del Ayuntamiento de Zaragoza por el Partido Popular desde el año 2003, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza de 2008 a 2011, diputada de las Cortes de Aragón desde 2011, consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte desde 2011, presidenta de la Comisión de Estudios del Partido Popular de Zaragoza hasta 2004, secretaria sectorial del Partido Popular de Zaragoza desde 2004 a 2008, vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular de Aragón desde 2008 hasta la actualidad. Y digo que es el corto. No hay más, pero me podría haber dado 6 o 7 folios más. Pero en fin, así fue. Yo no tengo más que decir. Sí, una mala noticia. Ha fallecido hoy Mariano Ripalda, el padre de Maite, esposa de nuestro tesorero Alfredo Ripoll. El funeral es mañana, día 13, a las 11:15. Está en el velatorio 2 y la capilla 2. Para que lo sepáis. Nada más, entonces, muy gustosos. Buenas tardes y muchísimas gracias, Pascual, por esta presentación. Yo te di el currículum reducido, pero no era para que lo leyeras todo, era simplemente para que tuvieras un poco la idea de qué hay detrás de la consejera, detrás de la consejera de Educación. Yo diría que detrás de la consejera hay una mujer, madre de familia, profesional, que lleva muchos años trabajando como la mayoría de las personas que en estos momentos están en el público y que en un momento determinado decidió dar el paso adelante para servir a la sociedad de otra manera, que es en esa actividad hoy tan desprestigiada, pero no por desprestigiada menos necesaria, que es la actividad política. Yo quiero empezar agradeciendo la invitación a la asociación, a Sarex, pero sobre todo también a la Fundación Valero Martínez, por la invitación a participar en estas jornadas. Es cierto que con el doctor Valero Martínez hay una relación familiar, sobre todo con mi marido, desde hace años. Mi marido también es psiquiatra, también es profesor en la Facultad de Medicina, y como él sí que lleva más años trabajando desde la psiquiatría asistencial, pues ha tenido muchas oportunidades de compartir tiempo, espacio y pacientes con el doctor Martínez. En cualquier caso, cuando a mí me lo comentó, dije que estaba encantada y para mí es una verdadera satisfacción. Cuestión distinta es que sea capaz de aportarles algo nuevo de lo que no hayan hablado en estos largos años de funcionamiento de la situación. Sean 29 o sea 31, lo que sí se merece es el reconocimiento y el agradecimiento de toda la sociedad por esa inmensa labor de apoyo y de ayuda que están haciendo a las personas que tienen el pesar de sufrir una enfermedad terminal. Después de decir que sí, la siguiente cuestión era, bueno, ¿y de qué vamos a hablar? Y evidentemente a mí me parece que de vez en cuando es bueno pararse a pensar y hacer una reflexión del porqué de muchas cosas. Y siendo el título Alcohol y Sociedad, Evolución Histórica, al conferenciante le permite decir lo que quiera. Pero a mí me gusta dejar las cosas claras desde el principio, y el objetivo fundamental en esta charla que me he planteado es reflexionar
hacerle reflexionar y reflexionar yo misma cuando lo preparaba sobre los porqués de la doble moral o de la actitud ambigua que tiene la sociedad con el consumo de alcohol. Y digo doble moral o actitud ambigua, primero porque por una parte, médica y socialmente se conoce que el consumo de alcohol causa más daños que todas las drogas juntas, si descontamos el tabaco. Y de otra, se acepta e incluso se fomenta a través de las propias costumbres sociales o a través de la publicidad el consumo de alcohol. Y es más, yo me atrevería a decir que en muchos casos el no consumo de alcohol es un factor desintegrador del grupo, que dificulta la integración en el grupo. Pero no solo por eso. Doble moral, porque hoy científicamente sabemos que el alcohol es una droga. Como dice la Organización Mundial de la Salud, una droga es toda sustancia que introducida en el organismo por cualquiera de sus vías produce una alteración en el sistema nervioso central. Y está claro que el alcohol lo afecta. Primero, con esos efectos euforizantes, pero también después y sobre todo como una sustancia depresora del sistema nervioso central. Y sin embargo, legal y socialmente, al alcohol se le da un trato distinto al resto de las drogas. En definitiva, hablo de una conducta ambigua de la sociedad cuya peor consecuencia es que nos puede llevar a negar la evidencia de la gravedad de la enfermedad alcohólica. Y lo que es peor, a culpabilizar al enfermo de la enfermedad, desplazando la responsabilidad de la sustancia a la persona. Quizá en la línea de lo que ya decía Paracelso, que no hay sustancias malas, sino malos usuarios, cosa que yo en estos momentos y con los conocimientos que tenemos no comparto por mucho que lo dijera Paracelso. Para reflexionar sobre ello, yo me he planteado tres cuestiones. Primero, tenemos que entender la tradición histórica del consumo de alcohol. Después, tenemos que entender las creencias y los mitos que sobre sus efectos se han ido generando a lo largo de la historia. Y en tercer lugar, tenemos que entender que las sociedades orientales y occidentales aceptan el consumo de alcohol colectivo, pero diferenciando a los bebedores en dos categorías. Los que beben dentro de las normas establecidas y que se consideran bebedores responsables, y aquellos que beben perdiendo el control y que se les califica como bebedores irresponsables. Una vez más, culpabilizando al enfermo y no a la sustancia. Voy a intentar, por lo tanto, ir argumentando en torno a esas tres líneas de intervención, empezando por la primera y haciendo un poco el recorrido de lo que ha sido el consumo histórico de alcohol. Es conocido que el consumo de sustancias alcohólicas se inicia en la prehistoria, por lo menos 7000 años antes que Jesucristo. Y desde 2004 hay autores que a raíz de los descubrimientos de arqueólogos estadounidenses en China, incluso se puede pensar que hasta 30.000 años antes que Jesucristo ya se conocían las bebidas alcohólicas. Estos descubrimientos vienen del hallazgo de unas jarras en las que se pudo determinar que en su interior habían existido sustancias alcohólicas compuestas de arroz, miel, uvas y fruta. Y hoy sabemos que estas sustancias, en condiciones climáticas de clima más o menos cálido, pueden dar lugar a la fermentación. Y sabemos que precisamente el alcohol etílico es producto de la fermentación, de la destrucción de los azúcares. Hoy sabemos que por la acción de las levaduras, pero en aquel momento ya empíricamente se sabía que la fermentación de las frutas, de los cereales, daban lugar a las bebidas alcohólicas. Por lo tanto, fíjense si estamos lejos. Y siendo esto cierto, no lo es menos, que para que podamos hablar de producción de alcohol, tienen que pasar muchos siglos. Dice un autor, Fresha, en el año 78 ya lo decía,
que la historia de la fabricación del alcohol es posiblemente una de las aventuras científicas más apasionantes, y toda ella gira en torno a lo que ha sido el descubrimiento y el desarrollo de la destilación. Proceso que, como verán, como les diré, se inicia ya en el siglo II, III antes de Jesucristo, pero que no se conoce plenamente hasta que en 1857 Pasteur explica científicamente el proceso de fermentación. En definitiva, lo que sabemos con seguridad es que todas las civilizaciones, desde la más remota antigüedad, la mesopotámica, la egipcia, la griega, la romana, todas han consumido bebidas alcohólicas porque desde siempre el hombre ha hecho fermentar todo lo que contiene azúcar. Y con esto se obtenían distintos productos: el vino, la hidromiel, la cerveza, la chicha, el pulque, el sake, la sura. Depende de en qué civilización o en qué país nos encontremos, se hablaba con distintos nombres, pero que en verdad todos eran bebidas alcohólicas. Nuestra cultura, que es de tradición judeocristiana, sin ninguna duda la bebida más conocida, consumida, era y es el vino, obtenido por la fermentación del jugo de la uva. Del conocimiento de la existencia del vino hay datos desde el año 4500 a.C. Y de hecho, ya en las tablas de Hammurabi hay referencias al vino y a sus efectos nocivos cuando se consumía en exceso. Como ven, hemos avanzado poco. Pero si nos vamos a la Biblia, en la Biblia hay numerosas referencias al vino. Posiblemente en la Biblia está descrita la primera borrachera de un personaje, la borrachera de Noé, cuando consume el jugo de la vid que plantó después del diluvio. También en la Biblia encontramos el primer milagro de Jesús, que precisamente es la transmutación del agua en vino en las bodas de Caná. O bien, en el libro quinto de Moisés pueden encontrar este pasaje que dice: toma tu dinero para adquirir aquello que produzca placer a tu alma, ya sea vino o bebida fuerte. Sé feliz. Pero fíjense, ya también desde la antigüedad se conocía los peligros de los excesos. Y es curioso ese texto de Hipócrates cuando decía: el vino es una cosa maravillosamente apropiada para el hombre si en tanto en la salud como en la enfermedad se administra continua y justa medida. Hasta aquí, como ven, estamos hablando de las bebidas alcohólicas obtenidas por la fermentación natural, bebidas alcohólicas que por ese mecanismo nunca superan la graduación de 15 grados, que ya está bien. Pero el gran paso adelante, para bien o para mal, se da con lo que es la obtención de bebidas de alta graduación a través del proceso de destilación. Pese a que, como les decía, en el siglo II, III a.C., en Grecia, algunos, como Anaxilao de Tesalia, ya descubrieron que el alcohol, cuando se evaporaba, dejaba de ser inflamable y que después se podía volver a condensar, y que en el siglo VIII el árabe Babil Ibn Ayyan inventó el alambique, el descubrimiento de la destilación del alcohol en Occidente, para que sea una realidad, hay que esperar hasta el siglo XIII. Siglo XIII en el que la Iglesia ya permitía en los monasterios la fabricación de bebidas alcohólicas utilizando la destilación. Bebidas alcohólicas que se bautizaron con distintos nombres: aquavite, aquardens, aguardiente, diríamos hoy, spiritus, bebidas espirituosas, o incluso quinta esencia, depende del momento de la historia en el que nos coloquemos. Es confuso quién inventa o quién introdujo la destilación en los monasterios. Se dice que es en el siglo XIII, y unos lo atribuyen a Ramón Llull,
y otros lo atribuyen a su coetáneo y par Arnau de Vilanova. Ramon Llull se dice que escribió un primer texto donde explicaba el proceso de la destilación, pero que ese texto fue ocultado por la censura inquisitorial y por la bula del Papa Gregorio XI. Y también se dice que fue precisamente Ramon Llull quien elaboró el primer brandy, el Aquavini, diciendo de él que su sabor supera al resto de los sabores y su aroma al resto de los aromas, que es maravilloso, de maravilloso uso y comodidad un poco antes de entrar en el combate para dar valor a las tropas. Otros dicen que no fue Ramon Llull, que fue Arnau de Vilanova, y de hecho a este autor se le reconoce la autoría de un libro titulada Aquavitis Simplicitate Composite, que es una obra que primero se consideró apócrifa, que después se documentó, que estuvo documentada en los textos hasta el siglo XX, pero que después desapareció. Lo que sí está claro es que durante muchos años los monasterios era el único lugar donde se podía jugar a la alquimia sin ser perseguido por la Santa Inquisición. Y esa tradición de fabricación de bebidas alcohólicas en los monasterios ha perdurado hasta la actualidad. Los frailes, los monjes, conociendo el mal sabor que tenía el alcohol destilado, enseguida empezaron a mezclarlo con hierbas aromáticas y otras sustancias, dando lugar a productos, algunos de los cuales ustedes seguro conocen. El licor que se fabrica en la abadía de Montserrat, los aromas de Montserrat, el chartrés, las cartujas francesas, o una sustancia que ha sido vendida en las farmacias hasta no hace muchos años, pues que yo ya quizá tengo muchos, porque sí, yo recuerdo haberla comprado, que era el agua del Carmen, que era buenísima para los mareos y para recuperarse y para coger una buena melopea. Santa Catalina. En el siglo XV se empiezan a conocer las propiedades curativas. De hecho, muy pronto, ya en la más remota antigüedad, enseguida se detectó que el alcohol era un magnífico desinfectante. Ellos no sabían lo que era un desinfectante, lo que sí sabían es que mataba lo malo que había y que se curaban las heridas. Pero podríamos decir que es en el siglo XV cuando se conocen mejor las propiedades curativas y además se empiezan a perfeccionar las técnicas de destilación y estamos en los inicios de la industria. Pero el primer gran impacto industrial para la industria alcohólica se produce en el siglo XVII en Gran Bretaña, con lo que se conoció con la ley de tanques. Y de hecho también es en Gran Bretaña, en este mismo siglo, cuando se produce la primera gran epidemia alcohólica, la epidemia del gin, no del gin tonic, porque entonces no había tónica, la epidemia del gin. Y eso queda muy bien reflejado en una obra, en los grabados de William Hogarth, autor de la época. En el siglo XVIII podemos decir es que cuando los descubrimientos de Pasteur, descubrimiento del hongo, de la levadura como el factor de la fermentación, empieza la etapa científica del conocimiento de la producción del alcohol. Y hay que llegar hasta el siglo XIX, hasta mediados del siglo XIX, para que un autor, Magnus Huss, se atreviera por primera vez a plantear el problema del consumo de alcohol y a proponer una primera definición de alcoholismo. Con poco éxito, pero para lo que sí sirvió es para que empezara a manifestarse un cambio de actitud y empezaran a aparecer los primeros movimientos, las primeras campañas antialcohólicas. Es cierto que empezaron campañas de consumo moderado y a principios del siglo XX empezaron la etapa de las prohibiciones. Posiblemente la campaña prohibitiva del consumo de alcohol más conocida es la que se produce en Estados Unidos en el año 1920 con la promulgación de la ley seca, pero que viene acompañada de una serie de problemas porque es la etapa de mayor delincuencia, mafia, tráfico ilegal posiblemente de la historia, que todos hemos tenido la oportunidad de verla y seguirla por el tiempo. La ley seca
se derogó, se abolió en el año 1933. Y desde aquel momento, nunca más en Estados Unidos se ha planteado la prohibición como prohibición total y absoluta.